Hola, hoy día vamos a hablar de Erich Alfred Hartmann, considerado por la mayoría de historiadores como el piloto de caza, el piloto de combate más letal de toda la historia de la humanidad. La razón en la que se basan estos historiadores es en sus números ciertamente impresionantes. Derribó 352 aviones enemigos, todos ellos en el frente oriental, 345 eran soviéticos y 7 norteamericanos. Completó 1404 misiones de vuelo y se dice que participó en 825 combates distintos. Nunca fue derribado por el enemigo, aunque tuvo que realizar 14 aterrizajes de emergencia, nunca usó el paracaídas, pero estos aterrizajes de emergencia se debieron o bien a fallas mecánicas o bien a daños que se produjeron por pedazos de aviones enemigos que impactaron en su avión luego de que él los había impactado. Él no ocultaba su identidad cuando salía a combatir. Su famoso Messerschmitt Bf-109 tenía el morro pintado de negro en forma de tulipán, tenía un corazón atravesado con una flecha con el nombre de su novia Úrsula y llevaba claramente el número 1 para que no hubiese ninguna duda de quién era el líder del escuadrón. Para que tengamos una idea de lo que significa haber derribado 352 aviones enemigos, tengamos como referencia lo siguiente: el segundo piloto que más aviones enemigos derribó, también alemán, derribó 301 aviones. El tercer piloto que más aviones enemigos derribó, también alemán, derribó 275. El piloto no alemán que más aviones derribó fue un finlandés con la cifra de 94. Y el soviético que más aviones enemigos derribó tuvo la cifra de 68. Ahora, hay personas que consideran que hubiese sido interesante ver cómo hubiese sido el desempeño de Erich Hartmann en otros frentes, por ejemplo en el frente del oeste, es decir, por ejemplo la batalla de Inglaterra, en la cual la Luftwaffe y la RAF, la Royal Air Force, se disputaron el control de los cielos británicos. En ese momento Erich Hartmann apenas empezaba su preparación en la Luftwaffe y no participó en esa batalla. Tampoco estuvo en África del Norte y tampoco combatió en la defensa de las ciudades alemanas durante los bombardeos que realizaban los aliados occidentales. Todo esto, sin embargo, queda en la especulación. Sin embargo, todo pareciera indicar que, dada la calidad y los números logrados por Hartmann, los resultados seguramente hubiesen sido igualmente impresionantes. Erich Hartmann empezó a volar a muy temprana edad, siendo su instructora su madre, una de las primeras pilotos femeninos que hubo en Alemania. Y de hecho la familia Hartmann tenía su propio planeador, el cual sin embargo tuvieron que vender por la crisis económica por la que atravesaba la República de Weimar. Pero cuando los nazis suben al poder en 1933 y se fomenta el inicio de escuelas de vuelo, los Hartmann empezaron a dirigir una. Y Erich Hartmann, cuando todavía no tenía ni siquiera 15 años, ya era un instructor de pilotos para el año 1936. Se enlistó en la Luftwaffe en 1940 y completó su entrenamiento en 1942, entrando en el conflicto en octubre de 1942, es decir, derribó 352 aviones enemigos en un periodo aproximado de 2 años y medio. Hay que notar también que en julio de 1943, durante la batalla de Kursk, derribó 7 aviones enemigos en un solo día, y para octubre de 1944 recibió la máxima condecoración que se otorgaba por el lado alemán, que era la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. El programa de hoy lo vamos a basar básicamente explicando y leyendo extractos de una entrevista insólita que dio en 1993, año en el cual justamente falleció a la edad de 71 años, entrevista que fue recogida por la página web MIG-FLAG y que quienes quieran leerla en forma completa la pueden encontrar fácilmente en internet. ¿Por qué se convirtió en piloto? Por la misma razón que la mayoría de los chicos de mi edad entonces: obtener la gloria que estos habían alcanzado durante la Primera Guerra Mundial, además del hecho de que mi madre también era piloto y nos enseñó. Obtuve mi licencia a los 14 años y volaba muy a menudo. A los 15 ya era instructor de las juventudes hitlerianas. Aunque salvó su vida, mi hermano Alfred fue capturado en Túnez. Por eso mi padre no estaba contento de que yo quisiera ser piloto. Quería que siguiésemos sus pasos en la medicina, pero no ocurrió. ¿Cuándo se unió a la Luftwaffe?
Comencé el entrenamiento militar de vuelo en octubre de 1940 en Prusia y me gradué como teniente en marzo de 1942 en Serbsk. Justo antes de que comenzara el invierno, llegué a Rusia y fui enviado al escuadrón JG-52. ¿Fue ahí donde estrelló un Stuka? Bueno, yo no diría que se estrelló, puesto que nunca llegó a levantarse del suelo. Se supone que íbamos a trasladar estos Stukas hasta Mariupol, en Ucrania, pero cuando encendí el mío me di cuenta de que no tenía frenos y de que respondía de forma muy diferente a como lo hacía un Messerschmitt 109. Al intentar acelerar, me estrellé contra el hangar y otro piloto volcó su Stuka sobre su morro. Los oficiales decidieron enviarnos como pasajeros en un JU-52, ya que era mucho más seguro para nosotros y los aparatos. ¿Fue allí donde conoció al comandante Dieter Harbach? Sí, con los años se convirtió en un gran amigo. De hecho, fue él quien me sugirió que accediera a su entrevista, ya que los otros antiguos pilotos parecen confiar en usted. Dieter era un comandante muy comprensivo y disciplinado. Nos enseñó no solo a volar y combatir, sino a trabajar como equipo y seguir vivos. Ese fue un gran regalo. Y siempre estaba muy abierto a discutir sus propios errores para que nosotros también aprendiéramos de los nuestros. Fue él quien me puso bajo el mando del mayor Hubertus von Bonin, un viejo piloto que había luchado en la Guerra Civil Española y en la Batalla de Inglaterra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Mi primera misión fue el 14 de octubre de 1942. ¿Qué ocurrió en ella? Bueno, salí a volar como escolta del piloto Paul Rossmann. En un momento dado, él me informó por radio de que había avistado a 10 aviones enemigos por debajo de nosotros, que estábamos a 12.000 pies. Yo no podía ver nada, pero seguía a Rossmann en la picada y llegamos hasta ellos. Pensé que debía obtener mi primera victoria, así que aceleré y abandoné a Rossmann para disparar a uno de los aviones, pero fallé y a punto estuve de chocar contra el enemigo. Tuve que enderezar el aparato de emergencia. Me hallaba rodeado de soviéticos y fui a cubrirme en una capa de nubes bajas para poder escapar. Entonces empezó a sonar la alarma del combustible y el motor se apagó. Tuve que aterrizar con la panza y el caza se destruyó. Sabía que había violado todas las reglas por las que se debe regir un piloto y estaba convencido de que me expulsarían de las fuerzas aéreas. ¿Qué le ocurrió? Fui sentenciado por el mayor von Bonin a 3 días de trabajo con los mecánicos. Me dio tiempo de pensar en lo que había hecho. Lo que aprendí de Rossmann se lo enseñé después a los nuevos pilotos cuando me convertí en líder. ¿Cuándo derribó su primer avión? Fue el 5 de noviembre de 1942. Nunca olvidaré. Fue un Stormovic IL-2 que tenía un blindaje muy grueso y era el más difícil de derribar. Tenías que disparar al líquido refrigerante que había debajo del motor. De otra manera no podías acabar con él. Ese fue el día de mi segundo aterrizaje forzoso, ya que volé a través de los restos del avión que había derribado e impactaron contra mi aparato. ¿Cómo conoció al teniente general Gunther Rahl, el tercer piloto de caza de la Luftwaffe que más derribos consiguió durante la Segunda Guerra Mundial? Él reemplazó al mayor Hubertus von Bonin y nos presentaron. Fue Rahl quien me nombró comandante del 9º Escuadrón en agosto de 1943. Usted voló junto a otro de los ases de la Luftwaffe, Walter Krupinski. ¿Cómo era volar con él? En un principio la relación fue difícil, pero encontramos la forma de trabajar juntos. Al final funcionó bien. Además, tenía que asegurarme de que regresara a casa. Volando con él fue cuando gané la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Con él aprendí que lo peor que te puede ocurrir es perder un ala, piloto que forma parte de una formación relativamente grande de cazas, porque las victorias eran menos importantes que la supervivencia. Yo solo perdí a uno, Gunther Capito, un antiguo piloto de bombardero, pero fue por su falta de experiencia con los cazas. Aún así, sobrevivió. ¿Cuántas victorias obtuvo antes de ganar la Cruz de Caballero y la Cruz de Hierro? Un total de 148. Supongo que me llegó un poco tarde y fue injusto porque muchos pilotos la obtuvieron al superar las 50. ¿Quién fue su mejor amigo durante aquellos días? Hubo muchos y la mayoría de ellos siguen vivos, pero mi jefe de mecánicos, Heinz Mertens, se convirtió en mi mejor amigo. Confiabas en tu ala para que te cubriera en el aire, pero también en tu equipo de mecánicos para que se encargara de que tu avión volara correctamente. Yo nunca habría tenido éxito sin el arduo trabajo de Mertens.
El lazo que hubo entre ustedes dos se ha convertido en leyenda. ¿Cómo llegaron a ese nivel de complicidad? No lo puedo explicar. Cuando me derribaron por primera vez, fui capturado por los soviéticos, pero logré escapar. Cuando salí corriendo hacia nuestro territorio, Mertens cogió un rifle y salió a buscarme y no se rendiría hasta lograrlo. Esa es una lealtad que solo se encuentra en una guerra. ¿Cómo fue capturado? En agosto de 1943, nuestra misión era apoyar a los Stukas de Hans Ulrich Rudel en un contraataque, pero las cosas cambiaron. La Fuerza Aérea Rusa bombardeaba las posiciones alemanas para apoyar una ofensiva, así que mi escuadrón, con 8 aparatos, tuvo que atacar al enemigo. Logramos ver de cerca 40 aviones LAGG y Yakovlev y a otros 40 Sturmovik bombardeando en forma terrestre nuestras posiciones. Derribé un par de ellos cuando algo impactó contra mi avión. Hice un aterrizaje forzoso y fui capturado por los soldados soviéticos. Les hice creer que estaba herido cuando llegaron hasta mi avión y me llevaron a su cuartel general para que los doctores me examinaran. Me pusieron en la parte trasera de un camión, tumbado en una camilla, y mientras los Stukas atacaban, golpeé al guardia del camión. Este se desplomó y salí corriendo a través de un enorme campo de girasoles. Varios hombres salieron corriendo detrás de mí disparándome, pero logré escapar hacia la zona de la que yo había venido volando. Al anochecer llegué a una zona que parecía segura y me dormí un rato. Fue en ese momento cuando Mertens tomó su rifle y salió en mi búsqueda. Al despertar me dirigí hacia el oeste y me topé con una patrulla de unos 10 rusos y decidí seguirlos en la distancia. La patrulla desapareció sobre una pequeña colina en la que había un pequeño incendio y supuse que debían ser las líneas alemanas cuando vi a los hombres retroceder de repente a toda prisa. Entonces pasé al otro lado de la colina y fui detenido por un centinela alemán que, aterrorizado, previamente me disparó rasgando mi pantalón. ¿Qué era, según la llamaban ustedes, una fiesta de cumpleaños? Una fiesta que se organizaba en honor de un piloto que había sobrevivido a una situación en la cual debería haber muerto. Tuvimos muchas, la verdad. ¿Cuál era el sentimiento común de sus compañeros sobre la guerra en esos momentos? No recuerdo a nadie hablar de una posible derrota, pero sí recuerdo que comentábamos el gran número de pilotos muertos que teníamos. También hablábamos de las noticias que nos llegaban sobre cómo los Mustangs americanos estaban adentrándose en Alemania. ¿Y cuál era la atmósfera cuando obtuvo la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes en 1944? El 3 de agosto de 1944 fui a visitar a Hitler de nuevo para la ceremonia de entrega. Éramos unos 10 miembros de la Luftwaffe en total. Hitler no era el mismo hombre. Esto fue poco después del atentado del 20 de julio. Su brazo derecho temblaba y parecía exhausto. Tenía que colocar su mano en su oreja izquierda cuando alguien le hablaba porque había quedado medio sordo por la explosión. Hitler discutió el cobarde acto para matarle y atacó la calidad de sus generales con algunas excepciones. También declaró que Dios le había perdonado la vida para que pueda librar a Alemania de la destrucción y que los aliados serían echados de Europa inevitablemente. Me hallaba muy sorprendido por todo esto. Quería dejarle y ver a mi novia, como así hice. ¿Y cuál fue su reunión con Hitler cuando recibió la Cruz de Diamantes? ¿En qué se diferenció de las otras reuniones? Mis compañeros me organizaron una fiesta antes de partir y al día siguiente estaba tan borracho que no podía mantenerme en pie. Parece que fuéramos alcohólicos, pero no. Cuando llegué a Wolfschanze, uno de los mayores cuarteles de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado en la aldea de Girlos, en Polonia, el mundo había cambiado. Hitler ya había comenzado a juzgar y ejecutar a todos los que habían estado envueltos en su atentado, pero resultaba que para él todos eran sospechosos. Debía pasar 3 áreas de seguridad y nadie podía llevar un arma. Le dije al guardia de las SS que no recibiría la Cruz de Diamantes si no me permitía llevar mi pistola Walter. Al final me permitieron portarla. Me colgué mi pistolera, me puse mi gorra y cuando Hitler me vio me dijo: desearía que hubiera más hombres como usted y Rudel. Entonces me entregó la cruz. Tomamos café y durante el almuerzo posterior Hitler me confió diciendo: militarmente la guerra está perdida. Luego me dijo que seguramente yo sabía eso. Después comentó que si esperábamos lo suficiente, los aliados occidentales y los soviéticos entrarían en guerra los unos con los otros. También me habló sobre el problema de los partisanos y me pidió mi opinión sobre las tácticas usadas en la guerra contra los bombarderos americanos y británicos. Además, le informé sobre las deficiencias en el entrenamiento de los pilotos, ya que muchos de ellos apenas estaban entrenados y desperdiciaban sus vidas.
Por último se refirió a las nuevas armas y a sus tácticas y a continuación nos despedimos. Esa fue la última vez que lo vi, un 25 de agosto de 1944. ¿Cuáles fueron sus peores temores durante la guerra? Ser capturado por Rusia y el bombardeo de nuestras ciudades por nuestras familias. Después me enteré que los soviéticos sabían perfectamente quién era yo e incluso Stalin puso una recompensa de 10.000 rublos por mi cabeza. Esta fue en aumento progresivamente y Rudel y yo fuimos los soldados con mayor recompensa después de Hitler y algunos altos funcionarios nazis. Cada vez que ascendía al aire sabía que alguien me buscaba. Me sentía marcado y me di cuenta de que cuando usaba el tulipán negro tenía dificultades para encontrar oponentes. Necesitaba camuflarme. ¿Cómo eran las condiciones de vida en Rusia? Bueno, en el invierno se puede imaginar. A veces no teníamos un techo para dormir, por lo que debíamos dormir en tiendas de campaña. Los piojos eran lo peor y había poco que hacer aparte de quitarte la ropa y acercarla a una fogata hasta escucharla reventar. Teníamos DDT y nos bañábamos en él cuando se podía. Las enfermedades como la neumonía y el pie de trinchera eran terribles, particularmente para los mecánicos. La comida siempre fue una preocupación, especialmente en los últimos tramos de la guerra. ¿Cómo trataban ustedes a los soviéticos que capturaban? ¿Había un abierto racismo hacia ellos? Para nada. De hecho, una parte de nuestro grupo encontraba el nacionalsocialismo un poco enfermizo. Una vez nuestro comandante, Dietrich Habak, llegó a explicarles a los nuevos pilotos que si pensaban que combatían por el nacionalsocialismo o por Hitler, debían ser transferidos a las SS. Él no tenía tiempo para la política, peleaba una guerra contra un enemigo. Creo que esa actitud dañó su imagen a los ojos de Goering. Hans Stroflot, Adolf Galland y la mayoría de los grandes mandos de la Luftwaffe eran igual, con algunas excepciones. Algunos prisioneros rusos incluso nos enseñaron cosas sobre la mecánica de nuestros aviones. Yo estaba triste por esos hombres que no odiaban a nadie y fueron forzados a ir a la guerra. ¿Cuáles son las situaciones más memorables de sus experiencias en combate que recuerdan? Pues una vez estaba en un duelo con un Yak 9 ruso, piloteado por un tipo muy bueno. Intentaba ponerse detrás de mí y luego viraba y se dirigía de frente hacia mí mientras disparaba. Realizó este movimiento en 2 ocasiones hasta que yo giré en picado y con un tirabuzón le alcancé por detrás y dejé en llamas. El piloto saltó del avión y fue capturado. Luego lo conocí y hablé con él. Era un capitán muy agradable. Le dimos comida y le permitimos andar por la base cuando nos dio su palabra de que no escaparía. Estaba feliz y confundido a la vez, porque sus superiores le habían dicho que los pilotos soviéticos eran ejecutados en cuanto eran capturados. Él, en cambio, tuvo las mejores comidas de la guerra e hizo amigos. Me gusta pensar que regresó a casa y les contó a sus compatriotas la verdad sobre nosotros, no la propaganda que surgió después de la guerra. Recuerdo otra vez que vi a unos 20.000 soldados alemanes muertos sobre un valle donde habían sido rodeados por los soviéticos. Aún hoy cierro los ojos y puedo verlo. ¡Qué tragedia! Recuerdo que lloré mientras volaba sobre ellos. ¿Cómo superaba usted al enemigo en el aire? Yo sabía que si un piloto enemigo comenzaba a disparar pronto, lejos del máximo alcance de sus armas, sería una victoria fácil. Pero si un piloto se acercaba y contenía el fuego, como observando la situación, sabía que era un piloto experto. Y desarrollé diferentes tácticas según las condiciones del vuelo, como girar siempre hacia los cañones de un enemigo que se aproximaba, o girar con fuerza para forzarle a seguirte o alejarte. En esta situación siempre generaba ventajas. ¿Cómo cayó preso de los soviéticos la última vez? Fue el 8 de mayo de 1945. Despegué a las 8 a.m. del aeropuerto de Checoslovaquia con dirección a Brüggen. Mi compañero de ala y yo vimos 8 Yaks debajo de nosotros. Derribé uno, que fue mi última victoria. Decidí no atacar a los otros y nos dirigimos a un área donde el humo del bombardeo podría ocultarnos. Cuando salimos del humo aterrizamos y nos comunicaron que la guerra había terminado. Debo decir que durante la guerra nunca desobedecí una orden, pero cuando el general Hans Seidemann me ordenó volar hacia el sector británico y rendirme para evitar que los rusos me capturaran, no quise dejar a mis hombres. Sabía que yo era conocido y que Stalin quería capturarme, pero no lo hice. Entonces me fui con toda mi unidad hacia una unidad blindada americana para rendirnos y ellos nos entregaron a los soviéticos. Graf me dijo que probablemente ejecutarían a todos los poseedores de la Cruz de Caballero con hoja de robles, espadas y diamantes. Yo sabía que llevaba razón, así que antes de entregarnos ordené destruir nuestros 25 cazas. ¿Cuál era su método de ataque favorito? Salir del sol y acercarme, puesto que la pelea de perros era una pérdida de tiempo. Atacar por sorpresa y huir me sirvió mucho, al igual que a la mayoría de los haces de la aviación alemanes.
Cuando conseguíamos derribar al líder de la unidad rusa, el resto de pilotos se volvían muy desorganizados y eran fáciles de derribar. ¿Nunca fue herido? No, fui muy afortunado, a diferencia de Ral, Krupinsky y especialmente Steinhoff, quien casi se quemó vivo. Una vez casi me mata un centinela alemán cuando me escapé de los rusos tras ser derribado. Esa fue la vez que más cerca estuve de morir. ¿Cómo consiguió no odiar a los rusos después de sus experiencias en cautividad? Una cosa que he aprendido de esta experiencia es que no debes permitirte odiar a un pueblo por las acciones de unos pocos. El odio destruyó a mi nación y millones de personas murieron. Yo esperaría que la mayoría de la gente no odie a los alemanes por los nazis y que no odien a los americanos por los esclavos. Nunca odies, porque el odio te come vivo. Mantén una mente abierta y busca siempre a la gente buena y deja que te sorprenda. Como conclusión, es importante anotar que la victoria final, la victoria número 352 de Hartmann, fue lograda horas antes de que culmine el conflicto, es decir, el mismo 8 de mayo de 1945. Mandó destruir todas las unidades de su escuadrón, sin duda alguna el escuadrón más exitoso de toda la historia, y se entregó con sus hombres a los norteamericanos. Pero estos, por el acuerdo de Yalta, terminaron entregando a Hartmann a los soviéticos. Pasaría 10 años como prisionero en un gulag soviético, acusado de haber matado a 780 civiles en la localidad de Briansk, a 380 kilómetros de Moscú, y por supuesto haber destruido 352 aviones aliados. Luego de 10 años de cautiverio en un gulag soviético, se fue a residir a la República Federal Alemana y se enteró que durante su cautiverio habían fallecido tanto su padre como su hijo, pero se pudo reencontrar con su madre y su pareja Úrsula. Asesoró a la aviación de la República Federal Alemana hasta 1970, y luego de eso dedicó los años finales de su vida a ser instructor de vuelo, hasta que finalmente murió en 1993 a la edad de 71 años. Muchas gracias.